Carlos, un gusto, buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, esperando tu reflexión, tus análisis. Hoy, si es posible, la relación entre inflación y nivel de actividad económica. Eh, ¿Qué pasa ahí, Carlos? No, digamos que la teoría económica dice que en el muy corto plazo el objetivo de bajar la inflación y recuperar la actividad económica y el empleo son incompatibles. Y esto tiene algo que ver con lo que expresábamos, ¿te acordás a comienzos de año, Miguel? Cuando decíamos, ¿la inflación va a bajar? Sí, claro que va a bajar. ¿Pero la economía se va a recuperar rápidamente? No va a ocurrir eso. Porque las políticas para bajar la inflación juegan en contra de la actividad económica en general y también del empleo. Y en realidad el gobierno argentino está jugado, muy fuertemente jugado, en términos de bajar la inflación. Recordamos la frase del presidente, ¿no es cierto? Voy a bajar la inflación, cueste lo que cueste. Sí, hay dos premisas, bajar inflación y déficit cero. Así es. Los dos juegan en sentido inverso de la actividad económica y el nivel de empleo, los dos objetivos. De tal manera que si el gobierno argentino continúa con la actual política económica, tal como la estamos viendo, y estoy seguro que va a ser así, apertura de los mercados, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal en un contexto complicado, donde estamos todavía viviendo un escenario recesivo, yo sigo pronosticando, Miguel, que aunque aumenten las tarifas, en noviembre, en diciembre, podemos ver una inflación del 2% mensual. Podemos llegar a eso, y es lo que hemos pronosticado, ¿te acordás? Sí, señor, sí, señor, sí. Película esta, digamos. Ahora, como decimos el propio presidente, voy a bajar la inflación, cueste lo que cueste, lo que está claro es que tiene un costo. Y ese costo en el corto plazo, viviendo meses, se mide en términos de una actividad económica que se retrasa en su recuperación y también un problema en términos de empleo. Y alguien dirá, bueno, pero el contrato electoral del presidente es ese, que se comprometió a bajar la inflación, cueste lo que cueste, y la sociedad lo está apoyando en esa dirección. En ese punto, obviamente que yo comparto, hoy se está debatiendo, viste las estadísticas de las últimas semanas con respecto a los datos de agosto, yo sigo pensando que la economía encontró un piso en algún momento en torno a junio, por ejemplo, encontró un piso en términos de recesión, pero sigo pensando lo que venimos diciendo hace meses. La recuperación de la actividad económica en la segunda mitad del año va a ser tan discreta que de ninguna manera alcanza a revertir la situación general de la pérdida del primer semestre. Más allá de que cuando uno mira sector por sector, encuentra diferencias. Hay sectores que se están recuperando y hay otros que siguen cayendo. Y fíjate vos que me quiero rescatar algo que vi esta mañana en un dato estadístico de Córdoba, porque cuando uno se pone a mirar cada sector, encuentra explicaciones que son complejas. Por ejemplo, la venta de motos en Córdoba, en agosto, aumentó 23% interanualmente con respecto a agosto del año pasado, y 22% con respecto a julio. Alguien dirá, bueno, eso es un síntoma evidente de reactivación de la economía. Bueno, hay que mirar la situación particular de este segmento. ¿Por qué? ¿Se recuperó el crédito? Alguien me dirá. Dice, como se recupera el crédito, la gente está comprando motos en cuotas, sí, pero acá hay otro dato. El otro dato, obviamente, es que la mayor parte de esas ventas están en Córdoba Capital, donde en realidad nos encontramos con que el servicio de transporte urbano está detonado. No solamente aumentó de precios, sino que no funciona por una cuestión de problemas que tuvo la ciudad de Córdoba. Y entonces hay gente que está haciendo un número y está diciendo, bueno, en realidad me compro una moto y me sale más barato que ir en transporte urbano, porque además el transporte urbano no funciona. De tal manera que la explicación en Córdoba de la recuperación de la venta de motos no sería de todo una señal positiva de la economía. Está bien. Sino que sería más bien un dato inverso, porque me consta, digamos, en estaciones de servicio en Córdoba Capital, estacioneros que me dicen, y mira, estos últimos tiempos vendo más combustible para motos que para autos. Claro. Porque efectivamente hay gente que está desarmando su estrategia de transporte y la moto empieza a ser una alternativa frente al transporte urbano o también frente a los autos, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, en ese punto, perdóname, también la maquinaria agrícola han brindado informes de una reactivación durante el mes de agosto, puntualmente. Ese es un dato que es importante también. ¿Cómo lo enmarcás? Que maquinaria agrícola se venda más. ¿Qué importancia tiene eso
sectorialmente. Bueno, es que acá rescatamos también cómo uno tiene que mirar las estadísticas cuando están medidas interanualmente y también cuando están medidas contra un mes anterior, digamos. Porque pensemos en esto, siempre tomo este ejemplo. Suponete que vos vendías 10 heladeras por mes y de repente te vino la situación de recesión, te vino la crisis, pasaste a vender 12 heladeras por mes en tu negocio. Y dentro de 4 o 5 meses, vos me mirás y me decís, vos sabés que estoy vendiendo 4 heladeras por mes. Sí. Y comparado con la situación actual, me vas a decir, estoy vendiendo el 100% más. Claro, pero... Sí, pero estás al horno con papa lo mismo, ¿cierto? Porque el punto de equilibrio está 10 heladeras por mes. La situación de maquinaria agrícola, como de otros sectores, es un escenario que uno puede comenzar a ver esa relación, pero en realidad partiendo de un piso muy bajo, como lo dijo el propio ministro Caputo, digamos, hace 10 días atrás. Y esta es la lógica que vale para la mayor parte de los sectores productivos, Miguel. La visión que decimos, en el segundo semestre va a haber algún proceso de recuperación, sin duda que lo va a haber, desde el piso en que está funcionando la economía o que vino funcionando en los últimos meses, pero para muchos, para la mayoría de los sectores productivos, el de las motos no, como dijimos, para la mayoría de los sectores productivos la recuperación va a ser muy discreta y no va a alcanzar a compensar, en realidad, las caídas muy fuertes que hubo. Y en este punto, Miguel, yo quiero rescatar, le hago un autobombo, y esto lo dijimos en marzo-abril. Sí, es cierto. Entonces, y lo referenciamos de tanto en tanto. Lo que viene diciendo el ministro, que va teniendo que cambiar de posición permanentemente. En realidad, hay una parte de la teoría económica que se llama la curva de Phillips. Es una herramienta de análisis de la teoría económica que elaboraron economistas keynesianos, que son los que más odia el presidente Milei. En realidad, ¿qué dice esa teoría? Que hay una relación inversa entre inflación y nivel de actividad económica y empleo en el corto plazo. Uno puede decir por las dos cosas en el corto plazo. En el largo plazo puede decir lo que se te dé la gana, digamos. Que vamos a hacer como Francia, como Alemania. En el corto plazo se puede decir cualquier cosa que sea consistente, digamos. Y lo tomo como un ejemplo, Miguel. Cuando Menem asumió como presidente, la sociedad reclamaba bajar la inflación. Y Menem tomó decisiones en política económica para bajar la inflación, que en el tiempo que generaron, en el tiempo, aumento de la desocupación y problemas en términos de actividad económica. Sí. Ahora, cuando asume Néstor Kirchner, la sociedad que reclama la situación era tremenda en términos de desocupación, en términos sociales, entonces se llevó adelante una política económica para activarla, para generar más actividad económica y recuperar el nivel de empleo. Y en el tiempo que generó eso, un poco de inflación. Porque los dos instrumentos, o mejor dicho, estos dos objetivos de política económica, en el corto plazo son incompatibles. Vos no podés ir por bajar la inflación y al mismo tiempo decir que vas a generar más empleo y actividad económica en el corto plazo, porque eso es imposible en términos de la realidad económica. Y en este punto, digo yo, cuando yo descanso lo que dije en marzo-abril, estaba descansando sobre esa lectura de la teoría económica. Está bien. El hombre entiende. Por bajar la inflación fuertemente, van a generar problemas de actividad económica y van a terminar generando más problemas de empleo. Yo sigo pensando, Miguel, que llegamos a fin de año con 2 dígitos en el nivel de ocupación, con 2 dígitos de desocupación. Pero y en este punto, muy cuando poca el presidente dice, y el ministro también, que hay que mirar la realidad, y la verdad que me parece que están mirando una realidad paralela. Bien. La última y muy chiquitita, tu respuesta bien sintética, sé que la tenés. ¿Cuánto importa para los mortales y los laburantes y las familias argentinas que se haya reducido un 10% el impuesto país para las importaciones? En el muy corto plazo, te acordás que decíamos la semana pasada, el impacto no es relevante. ¿Te acordás que mencionamos el ejemplo del proveedor de insumos del sector agropecuario, ¿no es cierto? Que le dijo al productor que le preguntaba, le dijo, mira, yo compré los insumos, los importé al 17,5%, hasta que no renueve el stock te lo voy a seguir facturando a vos. En realidad, las bajas que estamos viendo bajas. Y estamos viendo bajas que tienen que ver no con la baja del impuesto país en lo inmediato, sino con la recesión. Sí. Recesión en la cual muchas empresas están generando ventas con promociones, 2x1, o te financio a varios meses con cheques, sin tasa. Es decir, la recesión está marcando la cancha mucho más que el impuesto país. Ahora, el impuesto país va a ir generando consecuencias, por supuesto, en términos de baja de insumos importados, no en otras cosas en el corto plazo. Lo más relevante va a llegar a fin de año porque el impuesto país desaparece definitivamente por una cuestión normativa.
y eso va a acelerar importaciones, va a hacer más atrás las importaciones y va a generar otra señal de alarma porque puede empezar a generar problemas en la reserva del Banco Central, que el gobierno argentino no mejora el nivel de competitividad cambiario para alentar las exportaciones. Bueno, así que en los alimentos y en algunos puede influir algo, pero en un 0,001%. Muy poquito. Bueno, Carlos, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias. Chao, Miguel, buen día para ustedes.